Buenas noches, mis queridos amigos, y espero una vez más que estén bien. Es una bendición para mí poder compartir un poquito de lo que tanto dice la palabra de Dios para nuestro beneficio y por supuesto para el beneficio de la gente que vive a nuestro alrededor, sean creyentes o todavía no. Bien, la semana pasada los dejaba con la pregunta ¿cómo volver al primer amor? ¿Cómo volver al primer amor? Alguien me mandaba ahí la pregunta de que si yo creo que ya el Señor Jesucristo viene. Bueno, pues te puedo decir que sí, yo creo que Jesucristo está a las puertas. Tengo la misma esperanza y la misma fe que tenía el apóstol Pablo cuando escribió sus cartas. La verdad es que si leemos Mateo 24 y qué es lo que me mencionan y guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, todos los fenómenos naturales que se están dando, voy a decir que en un excesivo número. Bueno, definitivamente la Biblia dice en Romanos que la tierra gime, la tierra grita por la venida del Señor. Yo creo que así es un hecho que el Señor Jesucristo viene. Y porque es un hecho bíblico, porque es una profecía que tenemos que tener en cuenta día a día dentro de lo que enseña la Biblia. Una de las cosas más importantes en el discipulado es que tenemos que tener nuestros ojos puestos en aquel día en que el Señor mismo, el mismo Jesucristo, va a juzgarnos, no para condenación, sino para recompensa. Y ese día puede ser cualquier día. Así que sí, yo creo que Jesucristo viene en cualquier momento. Es mi fe, es la fe del apóstol en aquellos días y creo que debe ser la fe de todos los creyentes en todas las épocas. Si fuera por señales, pues sí, la verdad es que ahorita se está dando tanto que pues a veces mi corazón dice, wow, Señor, ya estás por venir, pero también me da ciertas ansias porque entonces hay que hacer más, hay que trabajar más, hay que orar más, hay que buscar más personas, hay que seguir haciendo la obra de evangelismo, hay que seguir haciendo la obra de discipulado, hay que seguir sosteniendo misioneros, enviando misioneros, entrenando pastores, misioneros, etcétera, para que siga la palabra de Dios siendo esparcida por todo el mundo. Recuerden que Jesús dijo, hasta que no escuche el último, no voy a venir. Así que si todos estamos hablando de Jesús, puede ser que nosotros le hablemos al último antes de que Cristo venga. Así que bueno, los dejo solamente con eso, esperando que esto les anime, los ponga a pensar un poco en que no podemos estar desperdiciando el tiempo. La venida de Jesucristo es eminente, y puede ser porque va a venir por mí nada más, voy a morir. Aún así tengo que estar listo para ese momento y puede ser que venga por todos los creyentes que hemos creído en Jesús para salvación y lo primero que se va a hacer allá es un juicio para salvación, no para condenación, sino para recompensa. ¿Qué hemos hecho por el Señor? ¿Qué hemos hecho? Recuerda que lo único que puedes llevarte de este mundo es todo el fruto para la eternidad que puedes tener para Cristo, hablando de almas para Él. Así que les animo para que con esto estén orando por todos estos países que están siendo tan azotados como Turquía y Siria hasta el día de hoy. La convulsión política en el mundo está, pues voy a decir que en un momento muy caliente, porque es Latinoamérica, es Europa, es Asia, y no solo eso, sino que también pues se está hablando de guerras por todo lado. Así que, bueno, solo los dejo para que piensen. Yo creo que es bueno saber todo esto, pero para hacer algo, no para tener temor, sino para hacer algo, porque el cristiano dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, hablando de la iglesia de Éfeso, termino esta noche, ¿cómo volver a tu primer amor? Según el pasaje aquí en Apocalipsis nos dice que hay que hacer tres cosas: recordar, arrepentirse y repetir. Recordar, arrepentirse y repetirlo. Bueno, entonces no te concentres tanto en lo que sucede ahora, que te olvides de la realidad de lo que te dieron. Reenfócate. Tienes que reenfocar tu vida. No te concentres tanto en lo que está sucediendo ahora, que te olvides de la realidad de lo que te dieron, de quién realmente eres, de lo que tienes que estar haciendo. Hay que reenfocarse entonces. Para recordar debes comenzar en donde estás, porque tienes que retroceder para recordar. Recordar significa mirar legítimamente al pasado. Entonces, no puedes apresurarte y recordar al mismo tiempo. Tendrás
un accidente si haces eso. Recuerda, no solo amabas, sino que también estabas enamorado. Si dices, nunca lo amé, es solo porque no quieres recordar. Regresa a lo que se llama el déjà vu y recrea todo lo que en aquellos momentos estuvo sintiendo tu vida, como cuando estaban las cosas ahí en tu mente. ¿Por qué es tan importante recordar? Porque tu memoria te dice a qué tienes que regresar, ¿sí? Algunos de nosotros cuando fuimos salvos, por primera vez estábamos entusiasmadísimos, emocionadísimos con el Señor, de lo que estamos ahora. Estábamos más entusiasmados por aprender a orar y a ver a Dios trabajando, a pesar de que sabemos más ahora que entonces. Hacemos más cosas ahora, pero la emoción que estaba en aquellos días no es la misma. Por eso Pedro escribe aproximadamente un tercio del camino a través de este periodo de la iglesia. Escucha, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, que tengo que despertarlos acordándoles, recordándoles, amonestándolos. Entonces quiero ayudarte a mantenerte, voy a decir, en calor. Y puedo seguir contigo hasta que funciones de verdad y recuerdes de una manera sana el momento de inicio de tu vida en Cristo. Y ya sabes, nosotros los hombres podemos estar orientados por las tareas. Cuando las mujeres van de compras, van en paquetes, se toman su tiempo, miran alrededor, se prueban las cosas, solamente por ver cómo les queda. Quizás lo compran, quizás no. Pero si el hombre va de compras, está en una cacería. Bueno, eso está bien si vas de compras, pero digamos que te estás yendo de vacaciones. El propósito de las vacaciones es pasar un momento de relajación, haciendo cosas con la familia. Pero ¿cuántos hombres se van de vacaciones y el propósito de sus vacaciones es ver ese sitio, escalar esa montaña, conducir tantas horas, llegar al destino sin ninguna conexión real con la familia? Recuerda, tome el siguiente parada para descansar y reflexiona. Puede tomar un tiempo de espera y hablar sobre la crianza de los hijos por un momento. Si hablamos en Deuteronomio capítulo 6 y el 11, cuando estás sentado con tus hijos, cuando caminas por el camino, cuando estás cenando, cuando estamos antes de acostándose, todo el tiempo hay que estarle enseñando a los hijos. Y para eso se necesita una conexión. Eso significa que no solo se deja a sus hijos en el centro comercial o la tienda, caminas con ellos y mientras caminas estás enseñándole. Digamos que tienes una hija adolescente, ¿ok? Hablemos de este atuendo que vio en la tienda. Observe cómo está quizás muy abierto el vestido o el largo del vestido, de la falda. Y se ponen a discutir o a hablar, en este caso, acerca de eso. ¿Por qué crees que quieres vestirte así? ¿Qué estás tratando de que tu cuerpo cuente al ponerte eso? ¿Cómo quieres que que te presenten a los demás? ¿Qué respuesta tendrán los chicos al verte así vestida? ¿Cuál será la respuesta de tu papá al verte así vestida? O quizás viendo muchachos diciéndote cosas que quizás no son muy agradables. Y entonces empieza un diálogo en el cual podemos sacar una enseñanza. ¿Qué tal esto? Mientras miras televisión, presionas pausas y hablas, porque la clase siempre hay una sesión, siempre hay un momento, y cada momento de nuestros hijos somos los maestros que ponen pausa para hablarles, conversar y sacar lo mejor de ellos. Entonces te tomas un tiempo y salías a hablar con ellos, había planes, había principios, pero hoy ya nada de eso existe. ¿Qué pasó? Bueno, la vida continuó y cada uno siguió por su lado y de repente están viviendo vidas en direcciones opuestas, ya no hay la unión ni la que tuvo que haber. Y quizás, tristemente, en muchísimos casos, nunca la hubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reenfocarme. Tengo que reenfocarme. ¿Qué perdí? ¿En dónde lo perdí? ¿Qué es realmente lo que tengo que estar haciendo? Porque es que ya no
soy como fui, como cuando uno recibe los bebés en su hogar y todo es el bebé y uno los besa y uno los huele, uno los admira, le saca fotos, enseña a todo el mundo, le habla a ellos todo el mundo, uno está en un amor especial con ellos en ese momento. Pero van creciendo y ese amor parece disiparse en lugar de amontonarse, en lugar de crecer. ¿Por qué? Porque simplemente dejamos que las cosas de la vida nos separen, los egoísmos, no hablamos, no tenemos buena comunicación, no comprendemos, no perdonamos y sobre todo nos olvidamos de aquellos primeros días, del regalo que fue, que es y que seguirá siendo el tener un hijo en, en casa, ¿no? Entonces, todo esto que estoy hablando porque tenemos que reenfocarnos. Muchas veces nos perdemos porque nos hemos desenfocado. Ahora estamos enfocados solo en cosas, en situaciones y no en relaciones. Y entonces, para volver a tener ese amor, volver a tener esa pasión, tenemos que reenfocarnos para poder disfrutar y no solamente hacer. Vuelvo, insisto, llevar a la familia de vacaciones y a pasar solamente un tiempo estresado haciendo cosas, pero sin disfrutar el momento, sin disfrutar las personas, sin hablar, sin reír, sin conversar, sin recordar, entonces no valió la pena. Es igual en la vida en Cristo. Tienes que aprender a recordar en aquellos días en que sí había emoción. A mí me emociona mucho ver a los nuevos creyentes en la iglesia, sobre todo uno en este momento que estoy viendo muy de cerca, que está queriendo estar, quiere empezar el discipulado, ya se bautizó, está en la iglesia todo el tiempo, está para lo que quieran, si quiere ayudar, porque ve a los otros muchachos ayudando, entonces él también quiere ayudar. Eso se llama estar en el primer amor. Y como creyentes tenemos que ayudar a estas personas a que sigan allí, pero el problema es de los creyentes de hoy en día, es que ni siquiera ellos están en ese primer amor. Y sí se puede volver a él si nos reenfocamos. Entonces eso es importante. Cambia como estás pensando para que puedas cambiar la dirección en la que vas. Tienes que aprender a cambiar la manera en que piensas. Recuerda, tú eres lo que piensas, eres como piensas. Entonces, para cambiar la manera en que somos, tenemos que cambiar la manera en que pensamos. Por eso Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mira, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad al pensar para pensar de manera diferente. Es arrepentirse de verdad, ver que estoy yendo por el camino incorrecto y voy a tomar ahora el camino correcto, lo cual significa un cambio de no solo de actitud, sino de pensamiento. Significa que tengo que volver a conectar todos los cables de manera correcta para poder seguir pensando en lo que tengo que estar pensando y cómo tengo que estar pensando. Debes decir acerca de dónde estás en el Señor. Y ya no estoy, quizás decir, no estoy satisfecho aquí. No estoy dispuesto a quedarme en este bajo nivel. Debes cambiar el color de cómo miras tus aflicciones y dificultades. Su evaluación debe ser un ensayo para la transformación. Mira, el arrepentimiento es cómo descubrir que vas por el camino equivocado por una calle de sentido único. Una vez que descubres que vas por el camino equivocado, tienes que cambiar tu opinión en la forma en que vas y decidir hacer lo que sea necesario para darte la vuelta. El problema es que no tenemos los hábitos. Mira, una de las diferencias entre un líder y alguien que no lo es que los líderes siempre hacen las mismas cosas consistentemente. El que no es líder de vez en cuando las hace nada más. Entonces, si quieres llegar a algún lado, tendrías que aprender a ser consistente. Y una de las cosas que tienes que hacer es recordar, reenfocarte y ahora tienes que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar y decidir tomar otra dirección y empezar a planear cómo lo vas a hacer. Y un consejo muy importante, no lo puedes hacer solo, necesitas a alguien más contigo. ¿Sí? Nadie comience hacia el norte por una carretera que va hacia el sur y dice, bueno, sé que debería ir hacia el sur, pero voy a ir hacia el norte. Muy importante eso, ¿no creen? No, tu cambio de mentalidad tiene que ser serio, rápido y antes de que sobrevenga un desastre, busca la salida. Dice la escritura que el avisado, el sabio, el inteligente, ve venir el peligro y se aparta de él. Entonces, si sabemos algo de la escritura y sabemos que no estamos haciendo lo correcto, es más, si ya hemos pasado por ese mismo problema
y lo volvimos a hacer otra vez. Quiere decir que no somos sabios y no nos hemos arrepentido y por lo tanto no hemos podido cambiar de norte, ¿sí? Entonces llamemos una confesión, esto una confesión al Señor. Le dices al Señor que has pecado, que has estado yendo por el camino equivocado en tu vida cristiana. Entonces eso empieza ya a tomar otro camino, pero necesitas tomar decisiones y empezar a cortar quizás malos hábitos, malos patrones de pensamiento para empezar a enfocarte en lo que dice Dios y empezar a hacerlo a través de la palabra de Dios y de la fuerza que Dios y solo Dios te puede dar para empezar a caminar en la dirección correcta. Y entonces empieza lo que se llama la restauración. Entonces la confesión es tu salida, la gracia es tu punto de regreso y la restauración es tu entrada. ¿Sí? ¿Cómo vuelves más rápido que el tiempo que te llevó a extraviarte? Noten, nadie se extravía de un día para otro. Es un proceso en el cual empezamos a pensar, a planear y a hacer lo que no tenemos que hacer, a pensar como no tenemos que pensar hasta llegar a pensar el momento que es normal cuando no lo es. Entonces, el hecho de que estés en ese lugar no quiere decir que tienes que quedarte en ese lugar, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces, haz lo que hiciste, que ahora recuerdas que estabas haciendo cuando lo hiciste en la primera vez que lo hiciste. Haz lo que hacías. Recuerda cómo lo estabas haciendo y cuándo lo hiciste y comienza a hacerlo. Porque la Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron tus primeras obras en el Señor? Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Escucha qué lindo. Paraos en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, por donde anduvimos antes, cuál sea buen camino, y vayan por él. Y noten lo que dice la Biblia, y hallarán descanso para sus almas, para sus emociones, para sus sentimientos. Pero ¿qué dijeron ellos? Mas no andaremos. Tomaron una mala decisión. Lo primero que tienes que hacer es pasar tiempo enfocándote en la persona de Cristo. No te enfoques en los deberes y en las responsabilidades que tienes en la iglesia, sino en Cristo, en tu relación con Él. ¿Quién fue Cristo en el momento en que te convertiste? Jesús fue la fuerza, fue el poder que te transformó. Es la persona que te salvó, es la persona que te sustenta, es la persona que te va a llevar al cielo, es la persona que te quiere guiar, es la persona que te entiende, es la persona que te ama, es la persona que te va a proteger, es la persona que siempre estará allí a pesar de, es la persona que te ama a pesar de que sabe quién eres. Es la persona que te ama a pesar de que sabes que le vas a fallar mañana. Entonces, tienes que aprender a enfocarte o enfocar tu relación en el Señor. Muestra una relación que es aburrida y te mostraré donde hay un ritual, donde hay una costumbre que ha reemplazado una verdadera relación. No hay que inventar cosas nuevas en la iglesia, solo hay que volver a los viejos caminos. ¿Y saben cuáles son los viejos caminos? Bueno, lo que no me canso de hablar y lo que cualquier buen pastor y maestro te va a decir. No puedes cambiar tus responsabilidades y servir a Dios por orar o por leer la palabra, por estudiarla, meditarla. Esas dos cosas son las que te van a llevar siempre a andar en el buen camino. Las acciones arrepentidas conducen a las actitudes arrepentidas. Las acciones arrepentidas conducen a las acciones arrepentidas. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Demasiados de nosotros vivimos en Cristo simplemente inmersos en la experiencia cristiana, pero no nos sumergimos. No nos sumergimos el domingo, o solo nos sumergimos el domingo y luego salimos. Subimos y bajamos porque no estamos inmersos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a sumergirnos y quedarnos allí. No podemos permanecer allí si dejamos la intimidad de lejos. Si no dejamos que la intimidad crezca, jamás podrá haber una inmersión. Y para eso está el Espíritu Santo allí, para ayudarte a que esa intimidad crezca, ¿sí?
Por último, quiero decirte, para obtener una sensación de primer amor, debes estar dispuesto a hacer las obras del primer amor. El Señor dice, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow, la denuncia tiene dos direcciones. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Entonces el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. ¿Sabe? Sí, muchas cosas lo que nos falta es falta de devoción. Supera el que haber dejado el primer amor. Más bien, pon tus responsabilidades a un lado y ponte y enfócate en el amor de Dios y el amor que tú tienes que tener para el Señor. Necesitas intimidad con Cristo para funcionar para Cristo. Al que vence los intentos de Satanás de distraerte con muchas agitaciones, en lugar de mantenerte en la presencia de Cristo, Dios le va a premiar en esta tierra y mucho más en el cielo. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu está diciéndote a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Recuerdas el árbol de la vida? Allá en Adán y Eva. Wow. No del bien del mal, sino del de la vida. Comieron del árbol de la información equivocada y no disfrutaron los frutos de la verdad. Entonces comenzaron a basar su relación con Dios en información que los alejó de Dios. Estaban satisfechos en tener datos independientes de Dios sin confiar en que necesitaban tener fe en Dios. Esa fe en Dios le daría todo lo que necesitaban. Estaban en el puesto de información y no en el dormitorio, cerrada la puerta y orando con el Señor. Mi consejo, no mi consejo, el consejo de la Biblia es, mira, tienes que recordar dónde estabas, volver a esos momentos, arrepentirte de todo lo que ha pasado que está mal, arrepentirte de que te alejaste, que intercambiaste ahora relación por responsabilidad o quizás solamente por la responsabilidad de estar en la iglesia un domingo a la semana y ahora volver a una nueva relación con Cristo, donde hay intimidad, donde hay oración, donde hay estudio, donde hay deseos de deleitarse, como dice el salmista, en la palabra de Dios de día y de noche, donde la practicamos, donde la vivimos. Y entonces el amor se va a recuperar, va a arder y esa pasión va a hacer que vuelvas a los primeros caminos. Te animo para que no termines este 2023 siendo el mismo, sino que recuerdes, te arrepientes y hagas las primeras obras y que empieces a hacer lo que el Señor quiere realmente que hagas, porque hay un mundo que necesita a Cristo, porque hay un mundo que está desesperadamente buscando la verdad que solo hay en Jesús y nosotros somos aquellos que Dios ha escogido para dárselas. Así que te animo que esta semana recuerda, sé honesto, ¿eres el mismo que cuando viniste a Cristo? Porque si no es así, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del primer amor. Toma una decisión, cambia tu manera de pensar, empieza a tomar hábitos, busca a alguien que esté tratando de hacer lo mismo, únete con esa persona o esas personas y empiecen a caminar juntos para hacer algo para la gloria del Señor. Nunca podrás ver todo lo que Dios quiere hacer contigo hasta que no tome la decisión de volver a tu primer amor. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de aquí al domingo para hacer obras para el Señor, como cuáles enviar un texto, una llamada telefónica, una oración, una invitación, hacer algo por alguien que lo necesita. Y recuerda, si estás por acá, tenemos servicio a las 10 y a las 12. Si estás en un grupo pequeño, no te pierdas tu reunión. Y si estás en otro lugar y tienes iglesia, eso también es para ti. Y no trates de ir a conversar a tu iglesia de lo que amigo tuyo te ha dicho. No, empiézalo a vivir tú y deja que Dios a través de tu vida pueda contagiar la vida de otros. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Que pasen una bonita noche. Les ama aquí su amigo Luis Salazar. Chao.